Comenzamos con el programa científico y la primera charla es del doctor Enrique Gómez Barrena, que tenemos el honor de tenerlo entre nosotros, presidente de la Sociedad Europea de Traumatología y jefe del Hospital de la Paz. Muchas gracias. Hablará de la etiología, del diagnóstico y el fracaso de la prótesis de rodilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Primero querría dar las gracias muy efusivamente al doctor Guerrero y a todos los demás miembros de la unidad y al Hospital de Cruces por la invitación y por la iniciativa, porque creo que este es el camino de progresar en estos temas tan límite que muchas veces aportamos ideas todos, pero no aportamos soluciones y genera más interés por progresar. A mí me ha tocado el tema quizás más desagradable de la jornada, que es situar el problema del fracaso de la prótesis de rodilla, que dará lugar a ese recambio, a esa revisión y que ahora veremos desde el punto de vista de la etiología, las causas de este fracaso y el diagnóstico, cómo llegamos a concluir en este sentido. Y esto es lo que intentaré cubrir en este rato. El fracaso o la cirugía de revisión y recambio que vamos a discutir, las causas, el diagnóstico y algunas conclusiones. Porque, ¿qué es el fracaso en prótesis de rodilla? Pues probablemente tenemos diferente visión del éxito o del fracaso de una prótesis según seamos cirujanos o pacientes. Y al final se trata de las expectativas no cumplidas frente a unos criterios objetivos que normalmente refiere el paciente como dolor y como malfunción y que al final requieren un acuerdo entre el cirujano y el paciente. A mí no me funciona la prótesis, parece que todo está bien, pero está claro que algo pasa para que no funcione. Este consenso yo creo que es fundamental y todos lo experimentamos en la consulta y es lo que nos lleva a pensar cómo resolverlo y, en fin, a desarrollar las tecnologías que vamos a ver a continuación. Desde luego, necesita el paciente dispuesto a la reintervención, que siempre es una situación difícil para el paciente, pero también un cirujano confiado en que podrá mejorar sus resultados, los resultados del paciente, mediante esa reintervención. Luego yo lo veo de una manera un poquito más amplia, porque es difícil decir cuándo ha fracasado un implante en el que pues, hay muchos aspectos que parece que son los habituales. Y por eso hablamos de cirugía de revisión, que es el punto de encuentro entre un fracaso y una posibilidad de solución, que viene del inglés y, por lo tanto, los ingleses lo manejan más bien como sinónimo de recambio, es decir, de cambiar la prótesis. Pero en realidad una cirugía de revisión sería una reintervención por cualquier causa y también incluye pues, conservación de implante, y sabemos de muchas técnicas iniciales del tratamiento de la infección en ese sentido, de recambio parcial, más o menos controvertido, del recambio completo o de técnicas como la que, si funciona el vídeo, vamos a ver, que es el conocido clank. Entonces, esto es una visión artroscópica de una prótesis de rodilla en la que la interposición de partes blandas bloquea, produce pseudobloqueos en esa rodilla y, lógicamente, también sería una cirugía de revisión, no así de recambio. Y nos vamos a enfocar en el recambio como cambio de prótesis, como la cirugía mayor. Esta es ahora la parte desagradable de la presentación. ¿Qué datos, qué evidencia tenemos de estas causas de recambio? Y entonces nos vamos a las fuentes de mayor autoridad para decir cuáles son las causas de este recambio, que son los registros de artroplastias. En nuestro país nos falta más desarrollo en este sentido porque comprender cómo funcionan las prótesis que implantamos a nivel general, a nivel amplio, nos daría muchísima más capacidad para reaccionar. Pero nos referimos a otros registros. A nivel europeo contamos, en EFOR se ha desarrollado una red de registros internacionales en las que participan los principales registros europeos y nos aporta también muchos datos a gran escala con algunas limitaciones. Desde luego, gran número de casos y larga evolución, aunque no sabemos muy bien cuántos casos se pierden en el seguimiento. Desde luego, menor sesgo de selección nos aportan estos estudios de lo que normalmente haríamos en un hospital único. Evita la concentración de casos porque participan todos los hospitales.
Y luego, pues tienen una metodología bastante sólida y algunas cosas vamos a ver. Este es el primer ejemplo, que es el registro sueco de artroplastia de rodilla, que tiene una gran tradición y que vemos cómo cambia a lo largo de los años. Y aquí presento el informe del 2010 y el informe del 2021. Y a lo largo de ese tiempo vemos que la infección era una parte en torno al 20%, parece que al 2021 ya nos llegaba al 30%. De la misma manera que el aflojamiento era una causa también importante, parece que sigue siéndolo, o la inestabilidad, que era importante y ahora parece que ha ganado más protagonismo. Luego nos da una idea, simplemente este registro sueco, que no olvidemos que Suecia son solo 6 millones de habitantes, o sea que no es una parte sustancial y además tiene ciertos sesgos de actuación en cuanto a las rótulas, etc. Bueno, pues si lo vemos, este desglose de causas y la evolución temporal, vemos cómo año a año la infección ha ido cubriendo diferente importancia, llegando hasta el 50% de los casos de fallo. O sea que me alegro que tengamos unas mesas importantes de infección porque eso nos ayuda mucho. Y este es el último registro en el que vemos cómo en la media de los implantes que allí están, pues hasta el 40% depende fallos por infección. Entonces, aquí me ha venido a la memoria una editorial que publicó Indeli. Indeli es un cirujano que trabaja en Italia, italiano, pero con una base muy importante en San Francisco, en Stanford, y que dice, estamos muy preocupados por el alineamiento, y todo lo estamos, y la robótica, y alineamiento, las rodillas fallan sobre todo por infecciones y por inestabilidad. No perdamos de vista que la inestabilidad puede estar vinculada a un alineamiento problemático, pero no perdamos de vista tampoco que la infección sigue siendo nuestro caballo de batalla. Si seguimos con los registros, hay una metodología muy interesante que han puesto en marcha, el registro inglés, que, como sabéis, la estadística la llevan en la Universidad de Bristol, el equipo de Ashley Blom, y que pues siempre nos sorprende con un abordaje más arriesgado y más interesante. Y aquí es la metodología está PETIR, Prosthesis Time Incidence Rate, que al final evalúa la tasa de ocurrencia de ese recambio para un tiempo total en riesgo. Y este es el tipo de tabla que ofrece y la he desglosado abajo. No olvidemos que el registro inglés tiene más de 1,5 millones de prótesis de las que obtiene información y que en recambio se acerca a las 100.000 prótesis de recambio. O sea que estamos hablando de unos criterios de autoridad potentes. Bueno, pues las prótesis años en riesgo, que aquí dan 11.000 por 1.000, o sea que al final llega a suponer, y estos cálculos están hechos para tener la percepción, que el recambio por todas causas llega a ser a un poco más de 4 por 1.000 prótesis años. Es decir, en 1.000 años de una prótesis o en un año de 1.000 prótesis sería en torno a 4 recambios, lo que supondría 4 recambios en 100 prótesis en 10 años, 4 recambios en 50 prótesis en 20 años. Ya nos vamos acercando a cifras potentes. Si comparamos las diferentes causas, vemos que sigue siendo la infección un campo importante, además del aflojamiento aséptico. Y si seguimos la infección, esto cambia también en la evolución de una prótesis. El primer año, todos somos conscientes, pero estos señores demuestran que la incidencia, el impacto de la infección es mucho mayor, conforme se distribuyen más años, pues disminuye. Esto lo traigo a colación porque siempre los registros los miramos por encima, pero cuando queremos obtener datos concretos, nos aportan una evidencia considerable sobre la que basar nuestras actuaciones. Hay muchas otras visiones. El análisis anual de la etiología por grupos, por edad, sexo, ASA, índice de masa corporal, pues es la estrategia que sigue el registro australiano y vemos cómo en diferentes grupos de población, hombres, mujeres, hay diferente incidencia de infección, con lo cual, simplemente con esto que vemos a la izquierda, no sé si tenemos un puntero por aquí, bueno, y si no lo puedo hacer con la flechita. Lo que vemos es que en hombres la infección es más precoz, gracias.
de la misma manera que con ASAs más importantes, es decir, pacientes con más comorbilidades. Todo esto parece evidente, pero el seguimiento anual lleva a la conclusión de que al final, con los años, la infección no representa el mayor problema, sí inicialmente. Este tipo de detalles yo creo que nos ayudan a comprender bien la evolución de las causas. ¿Están cambiando estas causas? Pues hay algunos estudios que se enfocan en esto, y este estudio concretamente compara las revisiones de los años en torno al 2010 y en torno al 2015, y vemos que la infección parece que está disminuyendo, mientras que la inestabilidad parece que está aumentando, siendo que ambos problemas tienen una gran importancia. Si retiramos la infección, esta serie de Lille lo que nos muestra es que tenemos todavía mucho aflojamiento como causa de la infección, pero también está aumentando la rigidez y la inestabilidad, y que todo esto, si lo vemos en la perspectiva anual, es más bien tardío el aflojamiento y precoz la rigidez. Nada de esto nos suena extraño porque lo llevamos viendo desde hace muchos años. El seguimiento de esto nos puede aclarar cómo evoluciona. Y también querría hablar brevemente del recambio, es decir, las prótesis que ya hemos cambiado y que hay que volver a cambiar. Y estos datos que vuelven al registro inglés, este último informe anual, que es tremendamente farragoso pero muy demostrativo, muestra cómo la infección sigue siendo un capítulo quizás más importante todavía en los recambios, el dolor persiste, la subluxación o las pérdidas de relación, y esto tiene que ver mucho con aumentan también la rigidez, y en cambio pues otros aspectos pasan a un segundo plano. Finalmente, querría también mencionar los datos propios de nuestro hospital, en el que pues, tenemos en desarrollo un pequeño registro de prótesis recambiadas. Por el momento tenemos analizadas en torno a unas 700, con 130 recambios, y vemos cómo pues, en el recambio, el segundo o sucesivos, la infección aumenta, ya lo hemos visto en otros estudios, el aflojamiento disminuye, aunque sigue siendo predominante, la rigidez aumenta respecto al primer recambio, disminuye en inestabilidad, dolor, defecto mecánico. Esto tiene mucho que ver con las técnicas que estamos utilizando. Cuanto más consigamos bajar cada una de estas causas en el recambio, más éxito tendremos. Lo mismo ocurre en diferentes grupos de edad, y no quiero extenderme en esto, pero efectivamente no es lo mismo el recambio y el recambio en pacientes menores de 65 que mayores de 75, y de la misma manera en los primeros 2 años tras la prótesis primaria los recambios tienen un mayor componente infeccioso frente al aflojamiento u otras causas. También la inestabilidad. En cambio, a largo plazo, bueno, pues se mantiene inestabilidad, y sabemos de inestabilidades tardías, pero lo que predomina es el aflojamiento, los problemas mecánicos, etc. Bueno, esto es nuestra serie, que parece que va en la línea de los registros, lo cual me tranquiliza porque estamos haciendo las cosas de manera parecida a los grandes estudios. De la misma manera que la frecuencia que veíamos antes de 2010 y después de 2010 vuelve a ser la que hemos comentado. A más largo plazo el aflojamiento séptico era el predominante, va disminuyendo, aumentando infección, rigidez, inestabilidad en recambios más recientes. Luego, para nosotros también predomina el aflojamiento en recambios antiguos y tardíos, predomina la infección, rigidez, inestabilidad y dolor en recientes y precoces, y comparando primeros y sucesivos, vemos que en pacientes más jóvenes predominará la rigidez, la inestabilidad y el dolor. En el primer recambio, por encima de 75 años, va a predominar el aflojamiento, y en sucesivos recambios más infección y menos aflojamiento que el primer recambio. Todo esto, yo creo que cada hospital tiene que analizar sus datos en este sentido para comprobar que la situación las estamos haciendo pues, de una manera equiparable a cómo se está produciendo fuera. Esto es lo que hablan del benchmarking. Pero de alguna manera a nosotros nos sirve también para ver cómo evolucionamos en nuestras técnicas en función de nuestros problemas. Porque al final el diagnóstico del fracaso, y me paso ya a la
última parte que voy a ver rápidamente, depende de una sospecha clínica que tiene que comprender el cirujano al paciente, el dolor, la afectación funcional, que justifica que el paciente esté dispuesto a la reintervención, y esto se debe fundamentalmente a una historia y una exploración. La historia sobre el ritmo, cómo evoluciona ese dolor, cómo repercute en la actividad del paciente, qué sintomatología acompañante tiene, pero sobre todo una exploración minuciosa que requiere ver la marcha, la movilidad, la deformidad, el desplazamiento anormal, la inflamación, el derrame, el aparato extensor y además la inestabilidad. Y la inestabilidad, me gustaría extenderme, pero hay conferencias seguro que excelentes en este sentido, a todos nos preocupa, porque tanto en coronal como en sagital no es lo mismo que la laxitud. La laxitud es ese desplazamiento sin sintomatología, la inestabilidad es una sintomatología. Aquí vemos un caso quirúrgico en el que obviamente aquí tenemos una inestabilidad global, tanto en plano sagital como en el coronal, ya hemos visto. Eso exige pues bastante definición. Aquí tenemos dos casos que voy a ver si consigo que los veáis bien, de inestabilidad valga en extensión, de inestabilidad vara en extensión, y el componente de extensión es la primera parte, evaluamos también la inestabilidad en flexión. Todo eso nos lleva a un diagnóstico más preciso que luego nos permitirá una actuación concreta en quirófano. Luego, necesitamos obtener datos, objetivar la clínica del paciente para orientar las posibilidades terapéuticas, que van a ser revisión, recambio, alternativas. Y en esto hay muchísimo que hablar y que sirva únicamente de introducción mi charla, mi diapositiva, porque lo primero va a ser la infección y muy adecuadamente está enfocado este aspecto, centrándonos en el cultivo, en los criterios internacionales, que no me voy a extender porque se dirán, además de nuevas tecnologías de biología molecular, y todo esto está en desarrollo. Aquí pongo un trabajo que hemos publicado recientemente en EFOR Open Reviews sobre una puesta al día. Hay muchas puestas al día, hay mucho que aprender sobre este campo y probablemente aquí tenemos claves para el manejo de la infección futura. En segundo lugar, el aflojamiento, y aquí la imagen tiene más papel, tanto radiológica como seccional, sobre todo TAC, sustracción de metal. La gammagrafía podemos discutir porque el papel puede ser dudoso, las indicaciones del PET-TAC también pueden tener mucho que ver, además de la dificultad, por lo menos en mi hospital, para conseguir que nos hagan un PET-TAC por un aflojamiento, pero también nos aporta. Y en tercer lugar, la inestabilidad. Y en la inestabilidad destaco la exploración, pero también la imagen. Y aquí vemos un caso de una rodilla subluxada en un seguimiento por un fracaso mecánico, o esta otra que sin fracaso mecánico de ningún tipo, pues tiene una instabilidad lateral, probablemente por un mal alineamiento. Luego hay muchos factores ahí que comprender también en imagen. Y luego, pues no me tengo que referir a la rigidez, que se tratará luego, mal alineamiento, subluxación del desgaste, problemas de aparato extensor. De aquí se derivan las posibilidades terapéuticas. Y esto, que también viene del registro sueco, pues enuncia los diferentes tipos de técnicas que han utilizado en los recambios. Y que yo resumiría, como pone ahí, en el cambio del polietileno, que actualmente lo restringimos al DAIR, o sea, que antiguamente lo utilizábamos como un medio de combatir la inestabilidad. Yo creo que eso ya, y lo podemos debatir, pero yo creo que eso ya no es adecuado. El desvidamiento artroscópico abierto, la sinovectomía, liberación capsular, la rigidez se hablará también. La implantación rotuliana, sobre todo si en la primaria no se ha sustituido la patela, y esto es frecuente en el registro sueco, sustitución de una pieza, porque a veces un mecanismo de bisagra, un sistema de fijación puede requerirlo, aumento de constricción con o sin recambio completo, recambio de un componente, retirada de un componente, retirada de todos, espaciador, artrodesis, amputación. Todas estas estrategias están disponibles, esperemos quedarnos en las más conservadoras, pero muchas veces una excesiva visión conservadora, evitando un recambio por un recambio parcial, puede ser una estrategia inadecuada. Y para concluir, el fracaso de la prótesis desencadena la cirugía de revisión, y este es el convencimiento del paciente y el cirujano, que yo creo que es básico para definir el fallo. Las causas más frecuentes siguen siendo infección, aflojamiento e inestabilidad. Hay que tener en cuenta los datos que provienen de registros, publicaciones, pero también la experiencia propia en nuestros hospitales, con un análisis cuidadoso. Yo creo que nos puede matizar de alguna manera dónde podemos mejorar.
El diagnóstico, desde luego, tiene que estar orientado a las causas para una asignación adecuada de indicaciones y técnicas, y a partir de ahí se abre el debate, porque en diagnóstico, en tratamiento, implicaciones y resultados tan importantes, yo creo que hay muchísimo por decir, muchísimo que discutir y muchísimo que mejorar. Y muchísimas gracias.